siempre se dicen en voz alta, porque duelen en un lugar profundo, silencioso, donde a veces ni uno mismo sabe poner palabras. Hace poco hablé con una persona, podría haber sido tú, podría haber sido cualquiera, que me decía, mis padres estuvieron ahí, pero no estuvieron. Y esa frase, tan corta, tan sencilla, escondía una tristeza larga. No hablaba de abandono físico, ni de golpes, ni de carencias materiales. Hablaba de algo más difícil de explicar, de crecer sin sentirse visto, sin sentirse escuchado, sin sentir que a alguien realmente le importaba lo que pasaba por dentro. Me contaba que en su casa nunca faltó el techo ni la comida, pero sí faltaron las preguntas sinceras. Nadie preguntó cómo estaba su corazón. Nadie notó cuándo dejó de reír de verdad. Nadie se dio cuenta del día en que empezó a sentirse invisible. Aprendió temprano a no molestar, a no pedir, a no necesitar. Y sin darse cuenta, empezó a creer que así era como se vivía, siendo fuerte por fuera y vacío por dentro. Con los años, esa persona se volvió responsable, trabajadora, incluso admirada por otros, pero por dentro cargaba una voz que decía, no eres tan importante, no esperes demasiado, no te ilusiones. Y cuando esa voz aparece una y otra vez, termina dañando algo muy delicado, la autoestima, la esperanza, la capacidad de creer que el futuro puede ser bueno. Quizás mientras me escuchas, algo de esto te suena conocido. Tal vez tú también aprendiste a no depender de nadie. Tal vez te hiciste adulto demasiado rápido. Tal vez hoy amas a Dios, pero todavía te cuesta creer que Él pueda llenar esos vacíos antiguos. Y déjame decirte algo con mucho respeto y cariño. No estás mal por sentir así. No eres débil. No te falta fe. Te faltó presencia emocional, y eso deja huellas. A veces, cuando los padres no supieron o no pudieron estar emocionalmente, el corazón del hijo se queda esperando algo que nunca llegó. Y lo más doloroso es que uno sigue esperando, incluso cuando ya es adulto. Espera una palabra, una validación, un estoy orgulloso de ti, un te veo. Y cuando eso no llega, uno empieza a pensar que el problema es uno mismo. Pero hoy quiero que caminemos juntos, paso a paso, para que puedas ver algo distinto. Quiero ayudarte a mirar tu historia a la luz de Dios, no para negar lo que dolió, sino para entender lo que Él ha estado haciendo incluso en medio de ese silencio. En la Biblia encontramos historias que parecen antiguas, pero que en realidad se parecen mucho a las nuestras. Historias de personas que crecieron sin ser vistas, sin ser valoradas, sin ser escogidas. Y una de ellas es la historia de David. David no nació siendo rey, no nació siendo reconocido, no nació siendo el favorito. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí para ungir al futuro rey de Israel, Isaí presentó a todos sus hijos, menos a David. David estaba en el campo, cuidando ovejas, haciendo el trabajo menos visible, menos importante a los ojos de su familia. Y cuando Samuel preguntó si esos eran todos los hijos, Isaí respondió casi con desdén, queda aún el menor, como diciendo, sí, hay otro, pero no cuenta mucho. David fue olvidado en su propia casa, no porque no existiera, sino porque nadie pensó que valiera la pena llamarlo. Imagínate lo que eso hace en el corazón de un muchacho. Imagínate crecer sintiendo que no te toman en cuenta, que no te consideran, que no te ven como alguien importante. David conoció esa sensación, la conoció bien, y sin embargo, Dios lo vio. Mientras su familia no lo consideró, Dios lo estaba formando. Mientras otros lo pasaban por alto, Dios estaba mirando su corazón. Porque Dios lo mira como mira el hombre. Dios no se deja impresionar por la apariencia ni por la posición en la familia. Dios ve lo que nadie más ve. Y aquí quiero detenerme un momento contigo, porque esto no es solo una historia bonita, esto toca directamente tu vida. Tal vez tus padres no supieron mirarte, tal vez no te escucharon, tal vez estuvieron tan ocupados, tan heridos, tan limitados, que no pudieron darte lo que necesitabas. Pero eso no significa que nadie te vio. Dios sí te vio. Incluso cuando tú no sabías nombrarlo, Él estaba ahí. David pasó años en el anonimato, años siendo el último, años siendo el que nadie elegía. Y aún así, en ese tiempo escondido, Dios estaba construyendo algo profundo.
una identidad que no dependía de la aprobación de su familia, sino de la presencia de Dios. Muchos de nosotros crecimos buscando esa aprobación que no llegó, y sin darnos cuenta seguimos buscándola en otros, en una pareja, en los hijos, en el trabajo, en el ministerio, incluso en la iglesia. Queremos que alguien nos diga, ahora sí vales. Pero el problema es que ninguna voz humana puede sanar completamente una herida que nació en la infancia. Solo la voz del Padre puede hacerlo. Y aquí es donde este versículo que leímos al comienzo se vuelve tan poderoso. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. David no está diciendo que no dolió, no está diciendo que no pasó nada, está reconociendo una ausencia real, pero también está afirmando una verdad mayor. Dios no lo dejó. A veces pensamos que para ser buenos cristianos tenemos que negar lo que sentimos, que no deberíamos sentir tristeza, ni enojo, ni vacío, pero Dios no nos pide eso. Dios nos pide que llevemos todo eso a Él, que no lo escondamos, que no lo minimicemos. Si hoy sientes que tu autoestima está dañada porque creciste sin apoyo emocional, Dios no se escandaliza. Él no te dice, ya deberías haber superado eso. Él se sienta contigo, como ahora yo lo hago, y te dice, cuéntame, porque Él es un Padre presente, no uno distante. Y déjame decirte algo muy importante, con la experiencia de los años y la ternura que da caminar mucho tiempo con el Señor. La ausencia emocional de tus padres no define tu valor. No lo definió entonces y no lo define ahora. Lo que define tu valor es que fuiste creado por Dios, visto por Dios, amado por Dios, incluso antes de que supieras quién eras. En esta primera parte quiero que te quedes con esto, sin apuro, sin exigencias. Dios no llegó tarde a tu historia. Él no está intentando reparar algo que se le escapó de las manos. Él ha estado ahí todo el tiempo, esperando al momento en que tú pudieras abrirle ese cuarto cerrado del corazón. En la siguiente parte seguiremos caminando juntos. Hablaremos de cómo esas heridas influyen en la forma en que te ves hoy, en tus relaciones, en tu manera de soñar el futuro. Y poco a poco, con la luz del Evangelio, iremos dejando que Dios sane lo que otros no supieron cuidar. Por ahora, respira. No estás solo. Nunca lo estuviste. Y aquí seguimos, paso a paso. Si este contenido te está pareciendo valioso, considera suscribirte y activar las notificaciones. De esta forma, apoyas al canal y no te perderás los próximos contenidos. Gracias por tu apoyo. Ahora sí, sigamos conversando con calma, como quien no quiere soltar la mano del otro a mitad del camino. Porque cuando uno empieza a tocar estas heridas antiguas, no conviene hacerlo deprisa ni superficialmente. Hay cosas que se abren despacio, con respeto, como se abre una caja que guardó recuerdos por muchos años. Quiero que pensemos juntos en algo muy cotidiano. Cuando un niño crece sin padres emocionalmente presentes, aprende a adaptarse. Aprende a leer el ambiente, a anticipar silencios, a no pedir demasiado. Aprende a no esperar. Y esa adaptación, que fue necesaria para sobrevivir, muchas veces se convierte en una prisión en la adultez. Ese niño interior sigue ahí, tal vez ya no lo notas, pero aparece cuando te cuesta confiar, cuando te sientes incómodo recibiendo amor, cuando dudas de tu valor aunque hagas todo bien. Aparece cuando alguien se acerca demasiado y tú, sin saber por qué, levantas una barrera. No porque no quieras amar, sino porque nunca te enseñaron cómo se siente ser amado de forma segura. He visto esto tantas veces a lo largo de los años. Personas buenas, generosas, fieles a Dios, pero con una tristeza callada. No porque les falte fe, sino porque su corazón aprendió a vivir en modo defensa. Y Dios, con una paciencia infinita, no viene a reprochar eso, viene a sanar. Volvamos un momento a David, porque su historia no se queda solo en el campo cuidando ovejas. David creció con esa experiencia de no ser el primero, de no ser el elegido, y sin embargo, cuando Dios lo llamó, no lo llamó para repetir la herida, sino para transformarla. Dios no lo ungió para humillarlo, sino para restaurar en él una identidad nueva. Pero atención a esto,
La sanidad de David no fue inmediata. Él fue ungido como rey, pero no se sentó en el trono al día siguiente. Pasaron años, años de pruebas, de persecuciones, de errores, de caídas. Porque Dios no solo estaba llevándolo a un lugar externo, estaba trabajando algo interno. Y esto es muy importante para ti, porque muchas veces le pedimos a Dios que nos quite el dolor, pero Él quiere hacer algo más profundo. Quiere enseñarnos a vivir como hijos, no como huérfanos emocionales. Quiere que dejemos de reaccionar desde la herida y aprendamos a responder desde la identidad. Una persona que creció sin presencia emocional suele preguntarse, incluso sin darse cuenta, ¿merezco ser amado tal como soy? Y si esa pregunta no se responde bien, uno termina esforzándose demasiado para ganarse el cariño de otros. Se vuelve complaciente, perfeccionista, autoexigente. Vive cansado porque cree que descansar es un lujo que no puede permitirse. Dios mira eso con ternura, y lo primero que hace no es exigirte más, sino invitarte a descansar en Él. Jesús lo dijo de una forma tan sencilla, tan humana. Vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. No dijo, arréglense primero, dijo, vengan. Cuando no hubo descanso emocional en la infancia, la alma se cansa rápido en la adultez. Y ese cansancio no se quita durmiendo más, ni logrando más cosas. Se sana cuando uno se siente seguro, sostenido, amado sin condiciones. Eso es lo que Dios ofrece. Quizás tú has orado muchas veces pidiendo sanidad, pero siempre desde la idea de que hay algo defectuoso en ti. Hoy quiero invitarte a cambiar esa mirada. No estás roto, estás herido, y las heridas se cuidan, no se condenan. David, aún siendo rey, escribió salmos que muestran su vulnerabilidad. Lloró, dudó, se sintió solo. Eso nos enseña algo muy valioso. Madurar espiritualmente no es dejar de sentir, es aprender a llevar lo que sentimos a Dios sin máscaras. Y aquí quiero hablarte como lo haría una mujer mayor de iglesia, con cariño y verdad. No tengas miedo de reconocer lo que te faltó. No estás traicionando a tus padres al decir, me dolió. No estás siendo ingrato, estás siendo honesto. Y la honestidad es el primer paso de la sanidad. Algunos padres hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Otros, lamentablemente, no supieron amar bien. Pero ninguna de esas realidades anula el hecho de que tú necesitabas más. Y Dios no se molesta cuando reconoces eso. Él no compite con nadie. Él complementa, sana, restaura. Hay un momento muy hermoso en la historia de David cuando, ya siendo rey, pregunta si queda alguien de la casa de Saúl a quien él pueda mostrar misericordia. Y aparece Mefiboset, un hombre lisiado, olvidado, escondido por miedo. David lo llama, lo sienta a su mesa y le devuelve dignidad. ¿Sabes qué veo ahí? Veo a Dios haciendo con nosotros lo que David hizo con Mefiboset. Nos llama desde el lugar donde nos escondimos, nos sienta a su mesa y nos dice, aquí perteneces, no por mérito, sino por gracia. La autoestima en Dios no se construye repitiéndonos frases bonitas frente al espejo. Se construye cuando aceptamos sentarnos a la mesa del Padre y dejar que Él nos trate como hijos. Y eso, créeme, toma tiempo. Porque cuando uno no está acostumbrado al amor, al principio incomoda. Tal vez al comenzar este proceso sientas resistencia. Tal vez pienses, esto no es para mí. Yo ya debería estar mejor. Otros la pasaron peor. Pero esas voces no vienen de Dios. Dios nunca minimiza tu dolor comparándolo con el de otros. Para Él, tu herida importa. Quiero que sepas algo con toda claridad. Dios no te ama por lo fuerte que eres. Te ama incluso en tu fragilidad. Y mientras más te permites ser verdadero delante de Él, más espacio le das para sanar lo que otros no supieron cuidar. En la próxima parte hablaremos de cómo este proceso impacta tu visión de futuro, de cómo pasar del «solo sobrevivo» al «puedo esperar cosas buenas».
Porque cuando la autoestima sana en Dios, también sana la esperanza. Por ahora, quédate con esto en el corazón. No estás atrasado en tu proceso. Estás exactamente donde Dios puede alcanzarte. Y Él no tiene prisa, pero tampoco te va a soltar. Aquí seguimos, con calma, con verdad, con Dios caminando delante y contigo. Déjame seguir hablándote con la misma cercanía, como quien ya se ganó un poco tu confianza y ahora puede decirte verdades más profundas, no para herir, sino para liberar. Porque cuando hablamos de la autoestima en Dios, especialmente cuando viene marcada por una infancia sin presencia emocional, es necesario mirar con honestidad tanto el error en el que solemos caer como la solución que Dios nos ofrece. El error más común y más silencioso es este: creer que lo que nos faltó define para siempre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. No siempre lo decimos así, pero lo vivimos así. Lo vivimos cuando pensamos que no merecemos cosas buenas, cuando desconfiamos del amor, cuando nos conformamos con migajas emocionales, cuando toleramos relaciones frías o desiguales, porque en el fondo creemos que eso es lo máximo a lo que podemos aspirar. Ese error no nace de la maldad, nace de la herida, nace de años de adaptación, de haber aprendido que no había a quien acudir cuando algo dolía, de haber entendido que mostrar emociones no cambiaba nada. Entonces el corazón hizo lo que pudo para protegerse. Se cerró, se endureció un poco, bajó las expectativas, y con el tiempo, esa protección se volvió una forma de vida. Otro error muy frecuente es confundir independencia con sanidad. Muchas personas dicen, yo no necesito a nadie, yo me hago cargo solo, yo no dependo de nadie. Y suena fuerte, suena maduro, suena espiritual incluso, pero muchas veces no es fortaleza, es miedo. Miedo a necesitar, miedo a volver a sentir la ausencia, miedo a esperar algo que no llegue. Dios no nos creó para vivir aislados emocionalmente, nos creó para la relación. Por eso cuando negamos esa necesidad profunda, algo en nosotros se va secando. Seguimos funcionando, seguimos cumpliendo, pero dejamos de disfrutar. Y una vida sin disfrute termina afectando también la fe. Hay otro error que quiero mencionar con mucho cuidado: pensar que porque amamos a Dios ya no deberíamos sentir dolor por el pasado, como si la fe fuera una goma que borra todo. Esto ha hecho mucho daño, porque lleva a muchas personas a esconder su tristeza, a sentirse culpables por lo que sienten, a pensar que están fallando espiritualmente. Pero la fe no borra la historia, la redime. Dios no te pide que olvides, te invita a sanar, y sanar implica recordar desde un lugar distinto, con el presente. Ahora hablemos de la solución, que no es una fórmula rápida, ni un pensamiento positivo repetido. La solución comienza cuando dejamos de huir del dolor y permitimos que Dios entre justo ahí, donde aprendimos a sobrevivir solos. La solución es aceptar que necesitamos un Padre. No solo reconocerlo con la mente, sino permitirnos relacionarnos con Él desde esa carencia. Decirle, tal vez por primera vez con honestidad: Dios, esto me dolió, esto me marcó, aquí me sentí solo, aquí nadie me cuidó. Y quedarnos ahí, sin apurarnos a cerrar la oración, sin maquillar las palabras. Muchos creyentes oran, pero no conversan con Dios. Repiten frases aprendidas, pero lo abren el corazón. Y Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones sinceros. Él puede trabajar con tu verdad, no con tu actuación. La solución también pasa por cambiar la forma en que te hablas a ti mismo, porque cuando los padres no estuvieron emocionalmente presentes, esa voz ausente suele convertirse en una voz interna crítica, una voz que dice: no exageres, no es para tanto, no mereces más, confórmate. Y esa voz no viene de Dios. Dios no te habla así. Dios corrige, sí, pero nunca humilla, nunca invalida, nunca desprecia. Aprender a identificar esa voz interna y confrontarla con la verdad de Dios es parte del proceso de sanidad. Otra parte fundamental de la solución es permitirte recibir. Recibir amor, recibir apoyo, recibir cuidado. Esto puede parecer sencillo,
pero para alguien que creció sin presencia emocional, recibir es difícil. A veces preferimos dar, porque dar nos hace sentir en control. Recibir nos expone. Pero Dios quiere enseñarte a recibir su amor sin sentir que tienes que devolverle nada, a recibir su gracia sin pensar que tienes que ganártela, a recibir descanso sin sentir culpa. Jesús vivía conectado al Padre. No hacía nada desde la carencia, sino desde la relación. Por eso podía amar sin agotarse, servir sin perderse y dar sin vaciarse. Y ese mismo modelo es el que Dios quiere enseñarte. Cuando la autoestima sana en Dios, ocurre algo muy hermoso. Deja de girar alrededor de uno mismo y empieza a descansar en la identidad. Ya no necesito demostrar, ya no necesito competir, ya no necesito mendigar afecto. Empiezo a vivir desde un lugar más seguro. Eso no significa que desaparezcan todas las inseguridades de un día para otro. Significa que ahora tienes un lugar a donde llevarlas. Un Padre que no se va, un Dios que no se cansa, un amor que no depende de tu desempeño. Quiero hablarte ahora del futuro, porque muchas personas con esta herida viven mirando hacia atrás o sobreviven en el presente, pero no se permiten soñar. Tienen miedo de esperar, porque esperar duele cuando se ha sido decepcionado. Pero Dios es un Dios de esperanza, y la esperanza no es ingenuidad, es confianza. No confianza en las personas, sino en Dios. Cuando Él sana tu autoestima, también te devuelve la capacidad de imaginar un mañana distinto. Tal vez hoy no sabes exactamente cómo será ese futuro, pero puedes empezar a creer que será bueno. No perfecto, pero bueno. No sin luchas, pero con sentido. No sin dolor, pero con compañía. Y aquí quiero decirte algo muy importante. Sanar no significa que tus padres ahora tengan que cambiar para que tú estés bien. A veces cambian, a veces no. La sanidad verdadera ocurre cuando ya no dependes de eso para vivir en paz. Honrar a los padres no significa negar la herida, significa no vivir atado a ella. Significa soltar la expectativa de que algún día serán lo que no fueron y permitir que Dios ocupe el lugar que siempre le correspondió. Quiero que imagines por un momento a ese niño o niña que fuiste, no para tener lástima, sino para mirarlo con compasión. Ese niño hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo, y hoy, como adulto, puedes decirle, ya no estás solo, Dios está con nosotros ahora. Esa es una oración muy poderosa, muy sencilla, muy sanadora. Y ahora, para ir cerrando esta conversación, quiero dejarte una reflexión final, como esas que una consejera mayor deja caer despacito, esperando que el Espíritu Santo haga su obra. Tu valor no se perdió en la infancia, no quedó atrapado en la ausencia, no se debilitó por el silencio. Tu valor fue establecido por Dios desde el principio y sigue intacto. Lo que pasó te hirió, pero no te definió. Dios no te ama menos porque te costó creer. No se decepciona de tu proceso. Él camina contigo, incluso cuando dudas. Y si hoy te sientes cansado, confundido o desanimado, eso no significa que retrocediste. Significa que estás en medio de un proceso real. Permítete seguir caminando. Permítete sanar sin prisa. Permítete confiar de nuevo, poco a poco. Dios no te empuja, te acompaña. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que Dios te habló en algún punto, te animo a que lo escribas en los comentarios. Compartir lo que vivimos también sana. Dale me gusta a este contenido si fue de bendición para ti y suscríbete a nuestro canal para seguir caminando juntos en estos temas que tocan el corazón y fortalecen la fe. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por abrir tu corazón. Que el Dios que nunca se ausenta te abrace hoy con su presencia y te recuerde, una vez más, que eres profundamente amado.